El fluoruro de amino de plata es un compuesto de una solución acuosa incolora que contiene iones de plata e iones de flúor. Tiene además una química estable, pudiendo mantenerse en concentraciones constantes. La solución mayormente aplicada es al 38%, que contiene 380 miligramos de fluoruro de plata solubles en agua. El fluoruro de plata tiene un pH de 10 y el fluoruro de amino de plata tiene un pH de 13. La doctora que ven en la imagen, que además es una doctora PhD de los años 70, Mizuho Mishino, ella es quien introdujo el fluoruro de amino de plata a la odontología y es a ella quien debemos dar las gracias de los primeros estudios serios al respecto. Y es que el fluoruro de amino de plata no es nuevo. Sin embargo, se ha hecho más popular a raíz de que la FDI comenzó ya a tener estudios al respecto y ha sido mayormente aprobado. ¿Okay? Es un cariostático que es buenísimo al bloqueo de túbulos, preventivo entre un 65 y un 70%, es un desensibilizante no tóxico, detiene la lesión de caries, hace una remineralización, es un inhibidor de la degradación del colágeno y hay una muerte bacteriana. Ahora, es importante y muy importante que no puede utilizarse en todas las situaciones clínicas. Y para ello es importante hacer las pruebas de vitalidad pulpar. La acción del diente debe ser en una pulpa reversible, no se puede utilizar en una pulpa, en un diente que esté próximo a la pulpa, porque si no puede causar entonces la necrosis pulpar. Debemos realizar radiografías de aleta de mordida, y debemos realizar también radiografías periapicales. La aleta de mordida nos va a hablar de si está próxima a pulpa y la periapical nos va a hablar también de ver al diente si hay algún tipo de imagen radiolúcida que pueda estar comprometida en furca o en lesiones periapicales. Debemos realizar las pruebas de frío y calor. Podríamos realizar las pruebas eléctricas tomando en cuenta siempre que en dientes temporales, por supuesto, pueden haber falsos positivos y recordemos que el fluoruro de amino de plata igualmente puede ser utilizado en dientes permanentes jóvenes sin ningún problema o en dientes permanentes sin ningún otro problema. Deben haber también la valoración de la percusión vertical y de la percusión horizontal. Todo esto es importante. Ahora, ¿qué contiene el fluoruro de amino de plata y cómo actúa? El fluoruro de amino de plata es un compuesto de fosfato de plata, fluoruro de calcio. La regeneración actúa sobre el componente inorgánico del esmalte y la dentina, y eso es importante saberlo. Si no hay ese componente inorgánico, el fluoruro de amino de plata no va a actuar. ¿Ok? Vamos a tener el 5% de fluoruro de calcio, que forma minerales como la fluorhidroxiapatita, forma el aumento significante de esa microdureza de la capa superficial de la dentina, ese 25% de fosfato de plata, que es la que hace la inhibición del crecimiento bacteriano, que es bactericida con los Streptococcus mutans, que impregna la hidroxiapatita y que inhibe la degradación del colágeno en dentina, que hablamos anteriormente. Y el 8% es el amoníaco, que lo que le da es estabilidad a la fórmula. Ya habíamos hablado de que tiene una acción remineralizante, actúa como un componente inorgánico en esmalte y dentina. Tiene que estar otra vez el ion calcio y fosfato de la dentina para que suceda entonces esa remineralización. Son lesiones cavitadas activas, o sea, son cuando vemos esas lesiones abiertas que normalmente son entre amarillentas y naranjas. O sea, si son lesiones que cuando ustedes las ven son negras, eso es una lesión inactiva, la cual el fluoruro de amino de plata allí no va a hacer absolutamente nada. Traigo a colación este artículo que habla sobre los efectos del fluoruro de amino de plata en lesiones cariosas de dentina inducidas por Streptococcus mutans y Actinomyces nauslinii Biofilms en 2012. El objetivo es ver los efectos del fluoruro de amino de plata en la dentina cariosa inducidas por los Streptococcus mutans y Actinomyces nauslinii. Y ahí vemos cómo inhibe el proceso bacteriano, provocando la muerte bacteriana
Y como no hay réplica, entonces, del ADN, eso se ve a través de un examen de la microscopía electrónica, se observa que el fluoruro de amino de plata posee una actividad antimicrobiana en el biofilm cariogénico y el Streptococcus mutans formado en la superficie de la dentina, tal como pueden verlo a continuación. Este es otro artículo que traigo a colación que habla del efecto del fluoruro de amino de plata en el complejo dentino-pulpar. Este artículo es del 2017, habla del análisis histológico ex vivo en dientes primarios humanos y molares de ratas. Muestran entonces los túbulos de dentina sanos y no tratados del lado izquierdo y los túbulos tratados de fluoruro de amino de plata en el lado derecho. Vemos la dentina sana en el lado izquierdo y muestra los túbulos de dentina y dentina intertubular. La dentina tratada en el lado derecho muestra el túbulo potencialmente bloqueado y la dentina intertubular parece estar hipermineralizada casi un año después. ¿Ok? Se forman cristales de hidroxiapatita en el tejido interdentario un año después. La solución a largo plazo para la sensibilidad es fabulosa con el fluoruro de amino de plata a diferencia de lo que es el nitrato de plata, que solamente se usa en el momento. El fluoruro de amino de plata se puede utilizar y tiene resultados duraderos a largo plazo, a diferencia del nitrato de plata que muchas veces se utiliza y la sensibilidad se bloquea momentáneamente. Bueno, evidentemente el fluoruro de amino de plata, como les dije anteriormente, no es nuevo. Vemos que fue descubierto en Japón en 1970 y ha ido a través de todos los países. Vemos que lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Argentina, Canadá, Australia, actualmente muchos países lo fabrican. Vemos que lo tenemos de diferentes marcas, diferentes dosis y los precios varían como tal. Es importante saber que una gota del producto sirve para tratar de 3 a 5 dientes, ¿ok? Es verdad que han surgido diferentes concentraciones, tanto del 12, 30 al 38%, pero sabemos que el más eficaz al 38% y esta es la que mejor resultados da. También sabemos que el hecho del costo-beneficio hace que sea muy rentable, porque una gota nos da para 5 dientes y eso hace que tengamos menor tiempo en el sillón y hace que sea una alternativa bastante buena. Dentro de sus desventajas, evidentemente, es que tiñe el diente de color negruzco y esto es algo que debemos advertir al paciente. Sin embargo, la única casa comercial que vende 2 botes, a diferencia de las otras, o sea, como ven, tenemos la Cariostop, tenemos el Fergamin, el Advanced Rest, la única casa comercial que trae 2 botes es la de Rivastar, de la casa de SDI, donde vemos que trae el fluoruro de amino de plata al 38% y trae también el yodudo de potasio, que es una sal formada por 76% de yodudo y 23% de potasio. Esa que es la verde, es la que vamos a ver que realmente es la que quita el color o va a tratar de cristalizar un poco el fluoruro de amino de plata de manera de que nosotros vamos a poder opacar o camuflajear el color negruzco del fluoruro de amino de plata. El FDA entonces lo aprobó y a partir de allí es que se comercializó un poco más y se dio como más boga a partir de ese momento. Pues en cuanto a su uso, podemos saber que el fluoruro de amino de plata, con este artículo, el uso clínico del fluoruro de amino de plata en el 2006, habla de que hay mayor efecto con un mayor número de aplicaciones. Se dicen que los usos deberían ser 2 veces al año, cada 6 meses, en pacientes de mala higiene o de alto riesgo de caries y una vez al año en pacientes de bajo riesgo, aunque no hay protocolos consensuados al respecto. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo les hablaba de que la penetración del fluoruro de amino de plata es de 200 micrómetros, entonces en dentina, entonces no debemos utilizarlo en pacientes que tienen una caries próxima a la pulpa, porque si no podemos producir una necrosis pulpar.
Evidentemente, este producto mejora la adhesión y aumenta la remineralización con un ionómero de vitrio. Vamos a ver artículos a continuación que soporten esta evidencia científica. A nivel de esmalte hay una penetración de 50 micrómetros, con lo cual nosotros podemos utilizarlo perfectamente en una caries que no es próxima a pulpa, pacientes discapacitados, pacientes pequeños, pacientes con quimio o radioterapia previamente a ser tratados. Es una muy buena opción. La desventaja es que tiene una pobre estética, aumenta la coloración a las 12 horas después de ser aplicado, no puede ser utilizado en pacientes alérgicos a la plata, el sabor metálico que queda después de tras la aplicación y deben estar 1 hora sin comer, ¿ok? No es tóxico y puede utilizarse, así que no debería tener otro problema. Otra cosa que es importante es que no debe ser utilizado tampoco en pacientes que tengan estomatitis o una indicación de úlceras gingivales, no debería ser utilizado y eso debería ser tomado en cuenta. Como habíamos hablado, el hecho de que haya una coloración o una tinción negruzca después de ser utilizado, traigo este artículo a colación, ¿no? De la evaluación de potencial de la tinción del fluoruro de amino de plata. Esto es un artículo in vitro del 2018. El fluoruro de amino de plata es un agente cariostático utilizado para manejar de forma coayudante la caries dental en grupos de alto riesgo. Sin embargo, la tinción negra es un efecto secundario reportado con frecuencia después de la aplicación e influye en la aceptabilidad del tratamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar la potencial tinción del fluoruro de amino de plata y la influencia de la aplicación del yoduro de potasio y el grado de tinción a lo largo del tiempo. Las fotografías que ven a continuación muestran el lapso de tiempo que ilustra, ¿no?, el potencial de tinción del fluoruro de amino de plata al 38% durante 12 horas después de la aplicación en superficies interproximales y oclusales. No se observan diferencias significativas en el potencial de tinción entre las diferentes concentraciones al 38 y al 12%. Además, no se encontró la superficie de la raíz y el cemento se tiñen más oscuras y más fácilmente en comparación con la superficie de la corona, de la superficie coronal. Es importante que hay una desventaja, las manchas. La mancha en dientes es permanente, la mancha en márgenes de restauraciones también es permanente, la mancha en mucosa suele durar 14 días, la mancha en piel 21 días, la mancha en uñas 28 días, la mancha en ropa es permanente. Sin embargo, si colocamos lejía, podemos tratar lejía o incluso lejía más para las superficies, diría yo, disculpen. Si colocamos directamente cuando es en la ropa ciertos varnish o este tipo de quitamanchas en la ropa y la dejamos durante todo un día y después lavamos, podemos tratar de quitarla, aunque dice que es permanente. Manchas superficiales en superficies operatorias, sin embargo con lejía podemos tratar de quitarlas, ¿ok? Ahora, usando fotopolimerización se activa más rápido a los 30 segundos de aplicación y se vuelve más negro. Pues después de la colocación del FDI puede aumentar el oscurecimiento de la lesión. Eso es una realidad, pero hay quienes no aconsejan hacer esto, ¿ok? La fotopolimerización oxida el fluoruro de amino de plata que precipita la plata de la solución y oscurece inmediatamente la lesión, ¿ok? Sin embargo, el hecho de que la luz pegue o incida en el fluoruro de amino de plata hace que este vaya tomando el color, ¿ok? Entonces, usando la fotopolimerización se activa más rápido a los 30 segundos de la aplicación, más negro. Hay quienes no usan el yoduro de potasio, sino utilizan, por ejemplo, opacantes de resina y resinas muy blanquecinas, incluso coronas de acetato. También es importante, como les decía, en la gestión de manchas en piel, muchas veces pueden aplicarse, ¿no?, el yoduro de potasio, ¿ok? Y con dicha solución podrían quitar gradualmente un poco la mancha en ropa, como les decía anteriormente, pueden dejarlo con un quitamanchas de ropa durante toda la noche y lavar la ropa normalmente. En superficies duras, utilizar lejía o hipoclorito de sodio y frotarlos después con agua. Eso me ha resultado a mí un par de veces. Veremos entonces ahora un ensayo clínico donde habla la utilización de fluoruro de amino de plata al 12 y al 38% del 2017.
esto es un ensayo en donde se utilizaron aleatoriamente a 30 meses y se comparó la eficacia de esas dos concentraciones. Vemos la periodicidad de 1 o 2 aplicaciones al año en la detección de caries en dentina. En dientes temporales, los niños que fueron utilizados en este estudio fueron de 3 a 4 años y que tenían al menos una lesión cavitada, fueron inscritos y asignados aleatoriamente en los 4 grupos que ven a continuación. Vemos que, que los niños prácticamente del grupo 4, o sea que fueron los que recibieron fluoruro amino de plata al 38% 2 veces al año, fueron los que mejores resultados tuvieron. O sea que los que utilizan, mientras más veces se coloca el fluoruro amino de plata y en mayor concentración, mejores resultados tenemos. Y plus a eso, si son niños con alto índice de placa, presentan menos chances de detección de la caries. Entonces debemos hacer hincapié no solo en que el producto va a ser mágico, porque el producto no es mágico, sino que tenemos que llevarlo adecuadamente con una buena remoción de la placa bacteriana y de la educación del paciente. ¿Para qué? Para que remineralice con la pasta de dientes que utiliza en casa. Ahora, esta es una guía práctica basada en la evidencia sobre tratamientos no restauradores para lesiones cariosas del 2018. Y es que habla que si la autolimpieza fuera posible, como factores como la dieta, placa, afectan en el chance de la lesión a detenerse. Las lesiones cavitadas se pueden detener con flúor siempre y cuando el biofilm puede ser controlado, lo que es muy difícil, especialmente en lesiones cavitadas coronales. El efecto de la higiene oral influye en lesiones con placa visible, tienen menor chance a detenerse y lesiones anteriores y bucales tienen mayor chance a detenerse. Entonces, las lesiones no cavitadas interproximales deben ser tratadas de manera conservadora. Y sí, todas ellas deben ser tratadas. Ahora, otra vez, va a depender siempre de dónde esté la lesión, va a tener mejor pronóstico a la hora de ser tratada con fluoruro amino de plata. Si nosotros colocamos fluoruro amino de plata y esta lesión es más fácil a la hora de cepillarse y remover la placa bacteriana, va a tener mayor éxito. Nosotros podemos utilizar el fluoruro amino de plata a nivel interproximal utilizando un superfloss, colocándolo, siempre aislando en la zona y colocamos el superfloss en el fondo. Colocamos uno primero y colocamos otro en donde se impregne para evitar la tensión de la encía, ¿ok? Entonces, lo más importante es que el paciente igual siga cepillándose. De nada nos sirve colocar un producto si nosotros no damos la higiene adecuada, no motivamos al padre y al paciente. Este es el consentimiento informado que da la casa SDI, que lo pueden conseguir en su página web y que deben hacer que lo firme el paciente. Que el paciente sí, en este caso es adulto, y si no, el padre del paciente. Es muy importante antes de colocar el producto, porque hablamos de la tinción que produce el producto, y no solo eso, sino que si el paciente comienza atendiéndose con ustedes, pero después termina atendiéndose con otra persona y ve, o la persona no está capacitada o no ha tomado cursos de actualización y ve una mancha negra, va a pensar que es una caries detenida y no va a saber que es el fluoruro de amino de plata. Entonces, todo esto hace que el padre entienda qué estamos haciendo. También hace que el padre sepa qué es el fluoruro de amino de plata y qué estamos colocando y las indicaciones y contraindicaciones de este producto. Esto, por ejemplo, es otro consentimiento informado que también pueden utilizarlo. Está en español y, por ejemplo, a diferencia del anterior, vemos que tiene imagen. Si tienen imagen, es importante que muestren imágenes al paciente y a los padres para que sepan a qué se están ateniendo y qué es lo que van a obtener una vez que coloquen este material. No voy a proyectar este video, aunque lo tienen en las redes sociales, están en mi YouTube, está en mi Instagram y en mi página web, en donde pueden buscarlo. Doy como un brief o un pequeño tutorial de cómo utilizar el fluoruro de amino de plata. En este caso no utilicé la casa de SDI, sino otra casa dental, pero está bastante interesante a la hora de cómo hacer los desechos también
del fluoruro de amino de plata, el cual debemos tener cuidado para evitar tinciones a nuestro personal, a nosotros mismos y a las superficies donde estamos. El fluoruro de amino de plata, dependiendo de la marca que utilicemos y dependiendo de la concentración que utilicemos, vamos a estar un tiempo más o un tiempo menos. Recordemos que si utilizamos un fluoruro de amino de plata al 12%, de repente vamos a estar de 3 a 5 minutos, mientras que si utilizamos al 38% estaremos 1 minuto en boca. ¿Ok? Y esos son datos importantes. Recordemos que depende de la casa comercial, por ejemplo, la SDI va a traer 2 botes y el hecho de que tenga 2 botes va a tener entonces el hecho de cristalizar, ¿no?, el fluoruro de amino de plata y poder camuflajearlo. Voy a pasar esto. Vemos entonces que son ya varias sociedades de odontopediatría, como por ejemplo la española, en donde ya pone en evidencia científica cómo los protocolos de cómo utilizar la fluoruro de amino de plata. La ADA también hace hincapié de su uso y cada vez son más las asociaciones que dan este pie y este juego de cómo utilizarlo. Aquí tenemos las indicaciones de cómo utilizarlo según la casa SDI al 38%. Es importante siempre remover toda la comida que pueda haber sobre el diente, limpiar el diente a tratar y los dientes adyacentes, porque si colocamos fluoruro de amino de plata sobre la comida que tiene el diente, no va a tener ninguna función. Entonces, una cosa es la caries activa y otra cosa es la comida que hay sobre el diente. Entonces, siempre es importante pasar una copita, siempre con pastas que no tengan flúor, por ejemplo, piedra pómez, ¿ok? Evaluar las condiciones de los dientes, deben ser tratados los dientes con dentina y esmalte sano. Recordemos que debemos utilizar aislamiento, podemos hacer aislamiento relativo, una barrera gingival fotopolimerizable. Importante colocar vaselina, ¿no?, a nivel de los labios y siempre colocar el protector en los ojos del paciente, porque tenemos que, a mí me gusta que el niño esté completamente protegido y que no tengamos ningún incidente, colocarle unas gafas, unos lentes, ¿ok? Proteger entonces el tejido gingival con el protector y entonces fotopolimerizarlo, los labios con vaselina, manteca de cacao, lo que ustedes usen. Si quieren utilizar un dique de goma podrían hacerlo y si no, rollos de algodón, está perfecto. Antes de abrir la tapa, normalmente colocar la botella, ¿ok? Y colocar el gotero y colocar una sola gota sobre un recipiente o un bloc en donde después puedan desecharlo, bien sea en un vaso DAPEN o en un bloc donde coloquen una gota y que puedan mantenerse allí, que no se derrame, no se dispense. Recuerden que después ustedes van a usar esa misma gota, por ejemplo, en la casa de CDI, en el bote va a ser el bote gris, que es el de fluoruro de amino de plata. Van a tomarlo y tienen que microbrush, no pueden llevarlo directamente a la boca, sino que lo que tienen que hacer es tratar de quitar el exceso de material para llevarlo entonces y aplicarlo cuidadosamente sobre la cavidad a tratar. ¿Ok? Utilizar ese microbrush y dejarlo prácticamente pincelar, aplicar cuidadosamente por 1 minuto. ¿Ok? Luego de eso de que se aplica, inmediatamente vamos a dispensar 2 gotas del segundo bote, que es el bote verde, ¿ok? Cada gota gris, o sea, cada gota del bote gris, que es el fluoruro de amino de plata, lleva 2 gotas de lo que es el yoduro de potasio, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta en relación. Se va a llevar inmediatamente el yoduro de potasio a la cavidad sin haber limpiado ni nada. Vamos a llevarlo y vamos a dispensarlo. Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo, voy a ponerse una vez, ahí está. Después del fluoruro de amino de plata, vamos a poner el yoduro de potasio. Fíjense cómo cristaliza, ¿no? El fluoruro de amino de plata. Una vez que termine de cristalizar, o sea, que ustedes ven cómo este cristalizar termina de este color amarillento, entonces ya estoy en mi última etapa y puedo estar tranquilo, ¿ok? Y ya seco con aire, retiro cualquier material, desecho el monobloc, los pinceles y he terminado.
Si hago una técnica SMART, entonces colocaría inmediatamente ya lo que es el ionómero de vidrio como tal. ¿Ok? Pero ese sería en el caso. Existe mucha variabilidad in vitro sobre, por ejemplo, el yoduro de potasio. Si realmente hace que reduzca la efectividad, si no lo hace. Hay artículos que refieren 2 puntos de aplicación del yoduro. Y aquí entonces es donde les traigo esto de si hay detección de caries y aparición de lesiones usando 2 terapias diferentes, ¿no? Con respecto a fluoruro de amino de plata con o sin yoduro de potasio. Los resultados a 6 meses como tal. Y este es un artículo del 2020. Habla de comparar las tasas de detección y el cambio de color en las lesiones cariosas en los dientes primarios utilizando 2 soluciones de yoduro de amino de plata con y sin yoduro de potasio. Vamos a ver entonces este otro artículo, el 2016, en donde hablamos del efecto del fluoruro de amino de plata con las fuerzas de unión microtextil a ionómeros de vidrio. Esto es a la dentina, un artículo del 2016 en donde vemos la comparación de fluoruro de amino de plata con sellado a un ionómero y sin sellado al ionómero. Vemos entonces cómo mejora el sellado al ionómero con la combinación de ionómero y fluoruro de amino de plata. Entonces, es una muy buena opción. Esto habla de la técnica que llamamos técnica SMART. ¿Ok? Y entonces, dentro de las limitaciones y otras consideraciones que deberíamos tener, el efecto de la aplicación de la solución de fluoruro de amino de plata en las fuerzas de unión de la dentina a los adhesivos y a los cementos de ionómero de vidrio, una revisión sistemática del 2020, habla que el objetivo de esta revisión fue resumir los resultados de los estudios de laboratorio sobre la influencia de la aplicación del fluoruro de amino de plata en las fuerzas de unión de dentina a varios adhesivos y a los cementos de ionómero de vidrio. Sin embargo, los valores de fuerza de unión tuvieron grandes variantes en los estudios que van desde 10, de menores de 10 a 162 megapascales. El fluoruro de amino de plata para el manejo de lesiones cariosas en una revisión paraguas en el 2019 para la prevención y el arresto de caries en lesiones cariosas. Las 4 revisiones sistemáticas compararon el fluoruro de amino de plata con placebos y encontraron que la dirección del efecto favorecía el fluoruro de amino de plata, es decir, había más lesiones prevenidas y más arrestadas por el uso de fluoruro de amino de plata. Esto es algo que todavía están comprobando, pero están viendo si realmente existe un efecto preventivo indirecto, sí o no. Esto es algo que todavía está en boga, pero es algo que hace que sea bastante interesante, como vimos al principio, ¿no? En cuanto a cuánto queda el fluoruro de amino de plata en la saliva durante 10 minutos después de haber sido colocado. En conclusión, el fluoruro de amino de plata es una muy buena alternativa, ha demostrado la eficiencia para la detección de caries dentinales en dientes temporales. Las tasas de detección varían entre el 40 al 92% dependiendo del tipo de diente, superficie tratada, frecuencia de aplicación y presencia de placa. Es de bajo costo, fácil de utilizar, puede combinarse con barnices de flúor cada 3 meses. El manejo del paciente de alto riesgo de caries puede ser monitorizado y aplicado después de 2 a 4 semanas y especialmente en lesiones grandes. Ningún estudio ha reportado el éxito de detención de caries cuando el fluoruro de amino de plata se cubre de inmediato con barniz fluorado o con un ionómero. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otra evidencia es que sugiere que es una estrategia útil para detener algunas lesiones cavitadas en algunos pacientes y en algunos dientes. Recordemos que dependiendo del diente a tratar y la zona a tratar y de la autolimpieza es un factor a tener en cuenta también y va a ser un factor de éxito también. Para detener lesiones de caries cavitadas requieren aplicaciones periódicas, no todas las lesiones se detienen, funciona mejor en dientes anteriores que en dientes posteriores por la misma autolimpieza y en cavidades que pueden limpiarse y en superficies dentales lisas y en ausencia de placa. A lo mejor ayuda a prevenir lesiones de caries en zonas no directamente tratadas. Esto es algo
que todavía no sabemos, pero que nos encantaría tener ya estos resultados y que están siendo investigados. Ha sido un placer estar con nosotros, con ustedes en este momento. Espero haber dado un poco de información al respecto y que esto haya servido. Y muchísimas gracias por contactarme y por esta mañana y compartir conmigo. Les dejo mis redes sociales, estoy a la orden para cualquier pregunta y estoy a la disposición.